amigo de la casa aquí en Canal 2. Raúl, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ariel? Buenas tardes. Hoy, natalicio de Evita. Así es una fecha muy cara a los sentimientos nuestros, de gran parte del pueblo argentino. 72 años de que nacía Eva Duarte allá por Los Toldos, en Buenos Aires. Una mujer que a los 33 años se nos fue. En su corta vida dejó una estela extraordinaria de logros, ¿no? Para el pueblo argentino. No se puede olvidar, es un día emblemático porque era como el hada buena que llega a la Argentina después de haber vivido la década infame. Y yo lo cuento a veces con propiedad porque vengo de ese tiempo. Yo nací en el año 35 y te imaginás, Ariel, que quedó en la historia como la década infame. Claro. Por la sencilla razón de que no había un mango, viejo Gómez. No había un mango el viejo Gómez en la época infame. Habían hecho un tango, una música con eso. Y bueno, había una pobreza total. Si hoy se habla de pobreza... Sí. Pero era ¿No es comparable con la década infame esta? Pero era una pobreza franciscana. Una pobreza que se asumía, se sufría, se buscaba de ir adelante como podía. Se asumía, es decir, uno asumía que era pobre y que había hambre porque era la condición que a uno le había tocado. El hambre no tanto, porque era un tiempo donde quien más, quien menos se la rebuscaba. Se la rebuscaba, bien. ¿Por qué? Porque en vez de tener un patio con césped y adquirir una máquina de cortar césped, adquiría una pala, el que no tenía. Hacía un almácigo y tenía su almácigo de zapallito, de zanahoria, de lechuga, el perejil, que hoy vamos y le pedimos una ramita de perejil al verdulero. Antes lo tenía en las casas. Además, claro, había más terrenos, había más tierra. Hoy el que vive en un departamento no puede hacer eso, por supuesto. Claro. Pero bueno, para entender lo que una vez se expresa, que este tema lo expresamos con vos infinidad de veces, pero siempre se renueva la audiencia y es importante señalarlo. Para entender esto había que haber vivido como lo viví yo en ese tiempo. Claro. La gente 70, 80 años me va a comprender perfectamente. Y los más jóvenes no, porque es muy difícil comparar hoy la tecnología, las cosas como son distintas, ¿no? Por ejemplo, las comunicaciones. Hoy tenemos la televisión, la computadora, internet, los teléfonos. Sí. Para que lo entienda la gente, ¿qué te cambió a vos que padecías en la década infame cuando llegó Eva Duarte Perón? ¿Qué te cambió en tu vida cotidiana? Principalmente la fe y la esperanza. Principalmente la fe y la esperanza. Y con hechos rotundos. Ella no regalaba dinero. Ella regalaba máquinas de coser. Llegaba frente a tu casa del pedido que había hecho un flete y te decía, esta es la máquina de coser para tal persona. Por eso los Gardini, Norita, las grandes fábricas de máquinas de coser de Rosario se engrandecieron fabricando máquinas, porque la máquina de coser era una herramienta para poder desarrollar un trabajo en su domicilio. La mamá cosía para los hijos, para los vecinos. Era un medio también de vida. ¿Está en contra de aquello que decía que te daba todo, que fomentaba vagos? Nada que ver. No, daba trabajo. Daba trabajo, y tenemos el ejemplo acá cerquita, Ariel. En el año 50, cuando se comienza a construir el hospital y el hogar escuela Eva Perón, Coronel Perón el hogar escuela, Eva Perón el hospital, nos sorprendió a todos los 1.200 habitantes que éramos aquí en Paganini. Yo tenía 12, 13 años, 14 años, y íbamos a la tarde con otros pibes a mirar cómo salían los 2.000 personas que trabajaban allí. De la construcción. De la construcción. La construcción de todo el complejo. Claro, no estaban las máquinas viales, que hoy viene una máquina retroexcavadora y te hace los cimientos. Antes era todo a pala y pico. Entonces había mano de obra. Claro. Fue un momento muy especial, yo lo viví. Y vuelvo a contar lo mismo, Ariel, que vos lo escuchaste muchas veces de mi boca, que yo tuve la bendición, la suerte de estar a 1 metro de Eva Perón. 1 metro. Allí nomás, en el tren. Porque iban a Santiago del Estero, a Tucumán en el tren presidencial. Y nosotros los chicos, retornaba ella por la radio, escuchábamos, porque no había otro medio de comunicación, la radio. Claro.
que tal día llegaba a Rosario a tal hora Eva Perón y Perón desde Santiago del Estero, con el ferrocarril central argentino. ¿Te imaginas lo que era a la par de las vías del central argentino acá en Paganini? Claro. Hasta el puente de hierro de San Fernando era una... Se agolpaba la gente ahí para verla pasar. Y tenían una forma que un vagón completo venía con paquetes de papel madera, no estaba el plástico todavía, ajá, para envolverlo, viste cómo iba, bolsita de plástico, no. Sí. Papel de madera, color marrón, y venían envueltos adentro pelotas de fútbol, una campera, una muñeca, y la iban tirando a la gente. Era algo, una nena que recibía una muñeca, las Marilú. ¿Era imposible comprar en el mercado en ese momento? Por supuesto. Era imposible comprar. Por lo menos una parte de la población. Una gran parte de la población. Claro, no tengo que hablar en forma general. Está claro. Estaban los que lo podían hacer. Obviamente. Pero la mayoría acá en el pueblo Paganini eran todos laburantes. Claro. Eran inmigrantes. Y por eso mi papá, vino después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo no iban a adorar a Perón y a Evita si trabajaban de sol a sol en el campo? Despuntaba el sol en el este, a la mañana tenía que estar trabajando en el campo. Ahí. Al mediodía tocaba la campana, como es la Calamita hoy, sí, tristemente conocida como la Calamita, sí, era la Quinta de Sala, mi papá trabajaba ahí. Al mediodía tocaba la campana, que todavía está el arco arriba donde estaba la campana, de ese edificio, y estaban en los viñedos, en el monte de Frutales, trabajando, injertando, y iban al galpón, donde había una mesa larga, la olla del puchero, las tumbas de puchero, de las papas, el camote, el zapallo, la sopa, y comían, estaban un par de horas más o menos, si era pleno verano, y de nuevo al yugo del trabajo. Hasta que pusiera el sol. Hasta que el sol se escondía en el oeste. En el oeste. Eso era todos los días. Todos los días. Todos los días. Sábado inglés se le decía. En un tiempo apareció mediodía, el sábado inglés mediodía. El domingo no se trabajaba. Así que se imagina que... A partir de allí viene una conquista, las 8 horas, el reconocimiento. Mi papá cuando hablaba a Perón, por ejemplo, los discursos, el 1 de marzo, el 17 de octubre, ponía en la radio, había comprado una radio de madera, las radios tenían gabinetes de madera en ese tiempo, por el sonido, por la acústica. La ponía en el patio para que escuchen todos los vecinos, cuando eran los discursos de Perón y Evita que lo acompañaba. Claro. Esas cosas son inolvidables, había que haberla vivido para poder entender hoy por qué sigue gran parte del pueblo siendo peronista. El general Perón y Evita, nada más. Raúl, vamos a compartir un reportaje que habíamos hecho aquí en Canal 2 hace un tiempo con dos mujeres que también se emocionaban en su momento cuando recordaban la época de Eva Duarte Perón, de Evita, que hoy cumpliría años a un nuevo aniversario de su natalicio. De Perón. Mire, para mí, otra la cosa que le puedo contar. Bueno. Lo he vivido. Sí. Lo he vivido. Pues, y más allá, ¿no? La verdad, cuando Evita existió y Perón, los conocí en Tucumán. Yo tenía chucho, paludismo, me agarró esa enfermedad de chiquita. Sí. Yo me iba a los cañaverales donde trabajaba mi padre y me atacaba el chucho y me tenían que tapar hasta que se me... Porque eso te agarra frío. Te podés poner colchón de frío. Y después fiebre. Me quedaba 5 kilómetros. Entonces, yo tenía el pase para superior. Había un hospital viejo, íbamos ahí, nos daban quinina. Y cuando tomaban y te hacían los oídos, bueno, después se te pasaba eso. Cuando vino Perón, ¿sabe lo que hicieron? Eso lo viví yo. Porque había muchas lagunas, muchas calles de tierra en el lugar que vivíamos nosotros, no era la ciudad. Claro. Entonces le hicieron tapar esas lagunas, rancho por rancho fumigaban y trajeron medicamentos de Estados Unidos, curaron todo, porque antes nadie podía Tucumán, y si ella tenía 2 añitos que la llevé y se contagió y acá no sabían curarla. ¿Sabe cómo la curaban los médicos? Le internaron en el Centenario y esperaban que le agarre el chucho. Y ahí le sacaban sangre y ahí, pero con remedios que trajeron de Estados Unidos Perón. Y Evita iba en tren
Porque yo iba a las unidades básicas y tenía mujeres que estaban en eso. Y Evita venía, hacía traer la gente de los montes, muchos bosques, allá viejitos de 100 años, qué sé yo, y los hacía bañar con todo y cambiar. Ahí nomás le daba la jubilación, no precisaba hacer trámite. Todo, y no iba de lujo. Mire que vestía hermoso, y era hermoso, pero iba sin alhajas, sin nada, ropa sencilla. Quien necesitaba algo le daba todo. Todo cambió, se curó el paludismo, hicieron por eso yo digo, ¿no? hospitales nuevos, ella sabe. Presidente como Perón no existe más. No, No va a existir tampoco, ¿eh? Ni Evita Murió tampoco. Perón, se terminó. Es verdad lo que digo. Sí. Es así como yo digo. Como Evita, no hay otra mujer. No, y no va a haber. No va a haber. importa la ropa que ella usaba, porque se lo merecía. Sí. Pero era de esto, era. Sí. Por más que ahora diga esta, que No, esta, no, hay como no va a haber otra. Mi mamá era costurera del Ingenio Santana, Ajá, cosía las sí. bolsas de azúcar. Así que estoy yo con vos, así estaba mi mamá con Evita Sí, y otra sí, costurera que le fueron a entregar los panes de azúcar a Evita cuando llegó a la ciudad de Tucumán. Y me dicen, nos dijo mi mamá, qué hermosa, una losa. Era una virgen. Oh, Y si el chango, Preciosa. como se llama, suele decir que él la trajo, porque era colectivero, la trajo de él, y él cuenta que era muy hermosa, tan Después jovencita. Evita le mandó una encomienda para mi mamá. A todos. El chacaño para vecino. ¿Quién le pedía Le mandó algo una mandaba? hermosa muñeca para mi hermanita, Sí. que era la más chica. Qué muñeca hermosa que le mandó. una encomienda. Bicicleta, máquina Sí. de coser, Todo. pedían máquina de coser y ya estaba. Sí. Lo que pedían, nosotros fuimos sonsos, recibía, porque yo mi recibía. barrio, Capitán Con Bermúdez, el Chaleces cheque del de correo del aquellos puerto, tiempos, no recibía. como hacen ahora, Sí, eso fue no, Chaleces que hasta ahora están impecables, eso muchísimo en mi barrio hay de eso, y en todos lados, nosotros no pedimos nada, pero teníamos unidad básica que iban, nos enseñaban a coser, de todo gratis, ¿no? Y en la escuela enseñaban folclore, ella bailaba folclore de chica. Ah, sí. Exigían que baile folclore, por eso me encanta el folclore. Yo soy extranjera, ahora soy nacionalizada, pero yo cuando escucho las propagandas, la música inglesa me da bronca, porque yo soy de otro país, yo canto en polaco y hablo, pero no puedo escuchar en toda la propaganda, en la radio, en todo lado, inglés. ¿Por qué no existe lo argentino, digo yo? Esas cosas Pero lo pienso que arruinó yo. todo fue la Bueno. televisión y ese celularcito. Ajá. Eso fue la torpeza más grande que acá en Argentina. Y todos los días están diciendo, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No, edúquelo a su hijo, muy bien. Me siento mi hijo, me siento mi nieto y en fin, el hijo no, ¿cómo se llama? ¿Por qué pasan esas películas asesinas por la televisión? Ah. Y yo les digo una cosa. Nos yo- culpan a nosotros porque abortamos. ¿Por qué no tocan un poco al hombre? ¿Al violador? Y yo en Tucumán me Yo el crié- violador yo lo captaría. Yo le mandaría la capacidad. Porque verdaderamente Yo odio eso. Yo odio porque yo en eso. Tucumán, por los montes, andaba por los campos a buscar leche Nunca cuando había. mi padre no tenía vaca, para un hermano. Pasaba un hombre en un caballo, rubia, chiquita, rubia, linda. Buen día, niña, que Dios la bendiga. Pasaba un muchacho Ahí joven. estaba el recuerdo de Sí. 3 mujeres que hablaban lo que decía Raúl, la máquina de coser, los Sí. medicamentos que llegaban en aquel momento, Sí, que la gente se seguro, moría antes, seguro. bueno, el reconocimiento de otra versión de Evita, ¿no? Sí, es comprensible el sentimiento de la gente, Claro, porque era algo nuevo que ocurría en la Argentina. claro. Porque de la nada apareció persona que se entregó su vida. Ujú. En su corta existencia de Sí. 33 años, Ujú. dejó, como dije anteriormente,
una estela de trabajo, de vida, de educación. Se ocuparon principalmente con la Fundación Eva Perón de el trabajo, la educación y la salud, que es fundamental en la vida. Pilar de una sociedad. Y la educación, las escuelas, 19 centros como el Hospital Eva Perón y el Hogar Escuela se hicieron en todo el país. Éramos 14 millones de habitantes, Ariel. Hoy somos 40 y no lo podemos mantener. No puede mantener, es verdad. Hay cosas que hay que decir, desgraciadamente. Pasaron lo mal que se ha administrado este país. Pasaron gobiernos de toda índole política y sin embargo seguimos mal. Sí, un párrafo aparte del personal que trabaja con lo que tiene, trata de llevarlo adelante y mantener a los chicos que concurren en el Hogar Escuela. Un trabajo muy bueno de los docentes y la directora del Hogar Escuela, por supuesto. Raúl, tengo muchísimos llamados que se están saludando. Dice, buenas tardes Marini, mi saludo al señor Sabatero. Tengo unos años menos, pero yo viví esos hermosos momentos con Eva y con Perón. Grande entre los grandes, gracias por contar la historia, dice Alicia. Bueno, Alicia, que lo saluda a Raúl Sabatero. Gracias, Alicia, muy amable, gracias. Dice el amigo Enzo, Ariel, los vagos, como vos decís, se fomentaron luego del desastre del 2001. Néstor Kirchner junto a Labaña acomodaron bastante la cosa. Después fuimos derrapando y llegamos a este periodo de los libertarios junto a Macri, Patricia, Pichetto y muchos más que son un desastre, dice el amigo Enzo. Hugo dice, hola Marín, lo felicito a Raúl por la edad que tiene y lo bien que se lo ve. Dios le siga dando fuerza. Muy bien. Bueno, gracias Hugo, gracias. Siempre decimos acá. Es un amigo. El que ¿qué quiere hacer cuando sea grande? Como Raúl Sabatero. Llegar como Raúl. ¿Cuántos acusan en la balanza ya, Raúl Sabatero? Y ya 89 cumplí el día. 89, el día del animal de los ñoquis, el 29. 89. Bueno. Hay que tener la mente siempre activa. Hay bien. que fomentar las neuronas. Sí, señor. Hola, ya que está Sabatero, queríamos saber, junto a mi esposo, si él tiene foto o alguna referencia de la casa que estaba donde hoy es Martín Copa. Gracias, saludos. La casa donde estaba Martín Copa. Martín Copa. Bueno, Martín Copa fue una fábrica después de resortes que tuvo últimamente, pero ahí había una... Sí, ahora la tengo presente. Era una casa con techo a 2 aguas. Lo tengo presente, allá por el año 50 estaba todavía, 55. Yo iba a trabajar a Celulosa, íbamos en bicicleta a trabajar a Celulosa, claro, nada de los ómnibus. Nada de auto, nada. Y aprovecho a decirte que estuve en la campaña de los fardos, muchos de Capitán Bermúdez estuvieron trabajando conmigo a la par, era quedar efectivo haciendo los fardos. Apilar los fardos en las parvas, al hombro, con 60 kilos y el fardo de 30 o 40, te imaginás que había que aguantar. Bueno, pero son cosas hermosas que uno ha pasado en la vida. ¿Pero te acordás de esa casa? Y sí, me acuerdo de esa casa. Mirá que era, vos, qué bueno. Qué lindo sería conversar, porque si tiene algún tema que contar, porque preguntan por algo, por alguna razón. Bueno, ahí después le dejamos el contacto, a Raúl se lo pasamos el contacto con Raúl Sabatero. Hola Marini, a ver, bueno, esto habla del otro tema anterior. Hola Ariel, saludos para Sabatero, soy Mónica de Capitán Bermúdez. Siempre recuerdo cuando iba a el Hogar Escuela y está mi nieta allí, que la biblioteca lleva su nombre. Claro, la biblioteca del Hogar Escuela lleva el nombre de este señor, Raúl Sabatero. Que le agradezco mucho a las docentes y la directora que hicieron lo posible eso, ¿no? Impresionante, Ahí está el Hogar Escuela y la biblioteca de Raúl Sabatero. Bueno. Y de un instante te termino de contar lo que comencé en un momento. Cuando pasa Perón y Evita con el tren, que después seguimos con otro tema, a paso de hombre venía el tren presidencial. Las 2 banderas argentinas cruzadas y el escudo en el medio. Tren presidencial. La Caprotti era la máquina más grande que tenía el ferrocarril central argentino. Brillaba por todos lados, ¿te imaginás? Era el tren presidencial. El último vagón. Lo estábamos esperando en el puente de San Fernando, el puente de hierro. Histórico puente de hierro. Histórico. Venía a paso de hombre. Y con otro grupo de chicos, teníamos 13 años en ese tiempo. Fue en el 48. Yo soy del 35, claro, 13 años. Corriendo, saltando los durmientes antes eran de madera, de quebracho, y tomado del paragolpe que tiene atrás los trenes, tomado de ahí, y Perón y Evita parados allí adelante. Parados adelante nuestro. Iban saludando a la gente, público, a la gente. De pie.
Y yo corriendo desde ahí hasta la estación de Granadero Baigorria hoy, que era la estación Paganini, corriendo detrás. Claro. Una satisfacción que me quedó grabado y nunca más me puedo olvidar de eso. Claro, el contacto con la gente era ese. Era Claro, ese el era contacto, ese, nada claro. más. No, Bueno, no había esto, celular, no había no había televisión, nada. internet, No había nada, por no supuesto. había nada. Así que, Bueno, Raulito, un placer tenerte acá, gracias. Bueno. Mirá, impresionante la cantidad de gente. Ariel, mandale un saludo a Raúl Sabatero. Soy Diego de San Fernando. Saludo al compañero Sabatero. bueno, muchas Diego. gracias, Diego. ¿Eh? Un gusto escucharte el saludo tuyo. Bueno, gracias, Raúl, como Del siempre. mismo modo, gracias. Por la gentileza, la generosidad, No. siempre te llamamos y Por favor, estás acá. saludo a Bañera y a Romina también que están acá tanto. Que pase a cobrar.